Gracias por seguir con nosotros y aquí les tenemos una primicia porque arrancamos esta semana llenos de música. Tuvimos la oportunidad de estar en el detrás de cámara del nuevo video de Gilberto Santa Rosa con Johnny Ventura. Eso fue lo que pudimos ver y eso fue lo que nos contaron sus protagonistas. Señoras y señores de Trendiando, les tenemos una exclusiva. Nos vinimos al detrás de cámara del video La Bala de Gilberto Santa Rosa y Johnny Ventura, así que acompáñenos a ver cómo es el rodaje. Dos grandes del género tropical se unen en un nuevo sencillo que promete disparar directo al corazón. El tema La Bala une a Gilberto Santa Rosa y Johnny Ventura en un trabajo musical lleno de mucho sabor. Trendiando estuvo en el detrás de cámaras del video y pudo hablar con sus protagonistas. Johnny Ventura es uno de los íconos de la música latinoamericana en general, pero para nosotros los que pertenecemos a la familia de la música tropical, no solamente es uno de los íconos, como ya mencioné, sino que para nosotros es un gran orgullo tener un artista de la talla de Johnny Ventura en este género. Compañero, inspiración para muchos. Y tenemos una amistad de muchos años. Curiosamente, él me envió dos canciones. Me dijo, Roberto, quiero que cantes conmigo en este proyecto. Escoge la canción que quieres cantar de estas dos. Y fíjate que yo le dije, caramba, la de La Bala esa me llama mucho la atención. Y bueno, tuvimos buena puntería los dos porque esa era la que él quería que yo cantara. Para Gilberto Santa Rosa y para todos los salseros. Yo pienso que, siempre he dicho, Colombia es un país que ha apoyado este género en las buenas, en las malas, las mejores, las peores, las regulares. Han sido con nosotros muy consecuentes y eso se lo agradecemos mucho. Yo he tenido la dicha de trabajar mucho en Colombia, de visitar mucho Colombia, muchas ciudades de Colombia, o sea, no solamente las ciudades principales, sino que he podido caminar. Mira, estoy muy feliz de hacer este video que se llama La Bala. Es un tema de Tony Ávila grabado en Cuba y tengo el honor de compartir en él con ese superastro de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Hemos hecho otras cosas juntos y siempre que hacemos algo parece que volvemos a unir la familia. Es eso, es estar en familia, compartir con una persona que lo vi nacer en el arte. Gilberto es un muchacho que cuando empezó tuve la dicha de poder predecir que iba a ser un superastro y a él nunca se le ha olvidado que yo lo dije y fui el primero que lo dije. Yo pienso que para mantenerse en la industria musical lo único que hay que hacer música y tratar de hacer música que a la gente le guste, sobre todo dejarse querer, es lo más importante. Colombia y los colombianos, pero más que nada las colombianas, para mí es parte de mi vida. Desde el año 63 me abrieron las puertas y todavía este año que acabo de ir a los carnavales de Barranquilla me reafirman cariño, me reafirman entusiasmo y para un artista de 60 años de carrera llegar a un país y llegar a Barranquilla, que la gente te reciba como el primer momento, es algo que no tengo con qué pagar. Les quiero mucho de verdad y les guardo una deuda que espero dársela con música nada más. El colombiano está detrás del video musical de estos grandes intérpretes. Se trata del reconocido director Gustavo Camacho. Bueno, este video es un esfuerzo de la compañía Juan y Nelson Entertainment que logró juntar a estos dos íconos de la música. Viene del álbum de Johnny Ventura, el nuevo álbum. Este es el primer sencillo, se llama La Bala y lo hace en conjunto con su gran amigo Gilberto Santa Rosa. Bueno, la historia narra lo mismo que la canción, una mujer encantadora que logra conquistar a los hombres y con una bala los mata de amor. Bueno, durante años he hecho videos para grandes figuras de la música y para mí ya esta es la tercera oportunidad que colaboro con Gilberto. Para mí es un honor poder colaborar con Johnny Ventura en este trabajo. Bueno, los que ven trendeando, pues quédense trendeando y gracias por el espacio que nos dan y ojalá que sean tan felices como yo. Diviértanse, pásenla bien y quédense aquí, trendeando. Ay,
se ve Gilberto Santa Rosa sin bigote. Estamos locos por ver ese video que pronto va a salir, no te podemos confirmar fechas, pero pronto tienes que estar pendiente de la bala que ya va a salir. Qué espectáculo, yo nunca había estado es impresionante, yo nunca había estado en el detrás de cámara de un video de este tipo, porque es una cámara impresionante, uno ve el escenario ahí, ustedes están viendo el detrás de cámara, pero cuando salga el video se van a imaginar una cosa gigante, apoteósica, pero todo es el efecto de la cámara. Qué bueno El director Gustavo Camacho, que sin duda es uno de los mejores de estos. Gracias por invitarnos aquí en Trendeando y poder estar en el detrás de cámara. Me gustó, a mí me fascina siempre, todas las canciones de Gilberto Santa Rosa para mí son maravillosas. Y este dúo es una locura. Exactamente. Va a poner a bailar a todo el mundo con Johnny Ventura. Que Johnny Ventura fue quien invitó. El que no se para a bailar está muerto. Johnny Ventura fue quien invitó a Gilberto Santa Rosa y no lo dudó, y ahí están estos dos grandes de la música del género tropical cantando. Vamos a bailar con Cristian, enseñarle a bailar salsa. Estaría bueno aprender a bailar con esa canción. Claro, por supuesto. Es que uno tiene que aprender a bailar con salsa. ¿Por qué no me llevaron? Me hubieran llevado al video. Tú hubieses bailado en la quebrada y te hubiese pasado pena. Tú no nos llevas a tenis, tú no nos llevas a nada, entonces por eso nosotros no te llevamos. Ese es el productor, eso es Christopher que nos ha llevado, pero bueno. La próxima vez te llevas a Natasha para tirarse de parapente, de Benji, saltos de rana. Va, cambiamos. Yo voy al video y te veo. Pero bueno, nada. ¿Por qué mejor no nos vamos? Nos despedimos de este lunes musical aquí en Trendeando. Les dejamos con toda la información de nuestra tele y ya yo estoy feliz porque mañana juega la Selección Colombia, así que a ponerse la camiseta, señores, mañana. Mañana el programa está buenísimo, no se lo pueden perder a la misma hora por el mismo canal. Bye, bye. Trendeando.